Buen día tengan todos ustedes. Gracias a Dios que nos permite un día más de vida. Les doy la bienvenida al Centro de Fe de Tultitlán y nuestro enlace de Semillas de Fe, un grito de ayuda. Les recuerdo que este enlace es sobre la predicación de este domingo, 15 de enero del 23. Y este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Yo soy el pastor Luis Cosío y hoy quiero platicar con ustedes una palabra muy bonita, que es: toda la humanidad necesita la salvación. Cuando hablamos de la humanidad estamos hablando del mundo completo. Y el libro de Romanos capítulo 1 versículos 17 y 18, el apóstol empieza a mostrar que toda la humanidad necesita la salvación del Evangelio, porque nadie puede obtener el favor de Dios o escapar de su ira por medio de sus propias obras. Porque ningún hombre puede lograr que ha cumplido todas sus obligaciones para con Dios y sobre todo también para su prójimo. Ni tampoco puede decir verazmente que ha actuado plenamente con la base de la luz que se le ha otorgado por parte de Dios. Realmente la pecaminosidad del hombre es entendida como iniquidad contra las leyes y la injusticia. Y la causa de esa pecaminosidad es detener con injusticia la verdad. Y todos hacen más o menos lo que saben que es malo y omiten lo que saben que es bueno, de modo que nadie se puede permitir alegar ese tipo de ignorancia. El poder invisible de nuestro Creador y sobre todo la deidad están tan claramente manifestados en las obras que han hecho de modo que hasta los mismos idólatras y los gentiles malos se quedan sin excusa. Siguen neciamente la misma idolatría, siguen a las criaturas racionales, cambiaron la adoración del Creador glorioso por animales, por reptiles y sobre todo muchísimas imágenes que no tienen sentido ni ningún valor. ¿Podríamos nosotros entender esto? Se apartaron de Dios hasta perder todo vestigio de la verdadera palabra de Dios. Si no lo hubieran impedido la misma revelación del Evangelio, que es la palabra de Dios, porque los hechos son innegables. Cualquiera sean los pretextos planteados en cuanto a la suficiencia de la ración humana para descubrir la verdad divina y la obligación moral o para gobernar bien la conducta. Estos muestran simplemente que los hombres deshonran a Dios y la deshonran por medio de idolatrías y supersticiones más absurdas como no se imaginan, y que se desagradan a sí mismos con los efectos más viles y las obras más abominables que hay en estos días. Por eso el versículo 17 de Romanos capítulo 1 dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas él por la fe vivirá. La justicia de Dios estamos hablando. Puede entenderse que esta frase se refiere a la justicia propia de Dios o a la justicia que deriva de Dios, o la justicia que es aceptable para Dios, o el método de Dios para restaurar al hombre a su propia justicia. Parece que en esta declaración resumida que le estoy dando de este tema, Pablo usa la frase la justicia de Dios en un sentido general, pero el Evangelio revela injusticia y la perfección de Dios, porque dice la palabra, ¿verdad? En capítulo 3 de Romanos, versículo 26, dice: miraba hacia el futuro y de ese modo los incluirá en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo
Todo eso para demostrar que su justicia por Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando ellos creen en su Hijo, en Jesucristo. Y manifiesta la clase de justicia que deriva de Dios y cómo puede ser recibida también por el hombre. Dice, hay una advertencia tremenda. Yo les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a los de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Todo aquel que no cree en Jesucristo no entrará en el reino de los cielos. En otras palabras, dice, debemos de apoyarnos en la justicia de Dios, no en nuestra propia justicia. Debemos obedecer la ley de Dios, no nuestras propias leyes y las leyes del mundo. Debemos de llegar a ser unas personas justas por medio de la fe que es en Cristo Jesús, y pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Claramente dice que viene por revelación y es revelada. El tiempo presente, ¿verdad?, es una acción continua de esa revelación, y esa revelación viene de la justicia de Dios que estaba especialmente, ¿verdad?, dando por medio de la palabra de Dios la muerte de Cristo. Cristo sufrió por nuestro castigo, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás de los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley humana. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo aquel que en Él cree. De esa manera será quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios mientras que esté en pecado. Pero sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos liberó del castigo de todos nuestros pecados, pero solamente a todos los que creen en ¿quién? En Jesucristo. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, y las personas son declaradas justas a los ojos del Padre cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre en la cruz. Y ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron tampoco en el pasado. Pero la revelación se repite en la proclamación continua del Evangelio y en la experiencia espiritual de cada persona que oye y cree en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra de Dios. Por eso dice, revélame a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, dice, yo no me voy a apresurar a consultar con ningún ser humano, sino con el Padre. El hombre nunca podrá concebir o alcanzar sin ayuda esta justicia divina mediante su propia razón y filosofía. La justicia de Dios es una revelación del mismo Dios y viene por medio de la fe y para la fe. Literalmente podríamos decir de fe para la fe. Podríamos compararlo de gloria en gloria, de poder en poder. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él en medida que somos transformados a su misma gloria y gloriosa imagen. Y nos van a hacer esto, nos va a hacer cada día más fuertes, y podemos nosotros presentarnos en su justicia, porque la justicia de Dios es recibida por la fe, y cuando se recibe produce una fe siempre creciente. A la medida que
utilizamos la fe, podemos recibir más y más y más de la bendición de Dios. Y cuando nuestra fe se convierta en una actitud permanente hacia Él, tendremos bendiciones, bendiciones y bendiciones. Dice, como está escrito aquí en el versículo 2, Pablo procura probar que el mensaje evangélico concuerda con la enseñanza del Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá, dice la palabra. Aquel que por fe es justo, vivirá. Y la frase por fe podría relacionarse con el justo o con vivirá. Y la cita es tomada en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, que dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Y durante la invasión de los caldeos en ese tiempo, el profeta Habacuc fue consolado con la seguridad de que el justo es amparado por su fe y su confianza, sobre todo en Dios. Es un significado similar que se puede ver en el uso que hace Pablo en esta cita en Romanos 1:17. Habla sobre la buena noticia que nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra desde el principio al fin por medio de nuestra fe. Y dice las Escrituras que es por medio de la fe que el justo tiene vida. El justo no vivirá por confiar en sus propias obras, en sus méritos, sino por cuando pone su confianza en Dios y su fe en Él. Y podemos ver que por medio de la fe o el justo es expresar exactamente, ¿verdad?, la justificación por la fe que habla Pablo. Y realmente podemos demostrar que el hombre puede ser justo delante de Dios únicamente por la fe. Solo vivirá la persona que es justa por la fe. Y en todo caso el significado es esencialmente el mismo, sea como fuere el énfasis que se pone sobre la fe, porque de ahí viene versículo 18 de Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí comienza el principal argumento de la epístola. Pablo primero procura demostrar que todos los gentiles y los judíos por igual necesitan la justificación que se revela en el Evangelio, en la palabra de Dios, y se debe a que todos los hombres son pecadores y por lo tanto estarán expuestos a la ira de Dios, ya sean gentiles o sean judíos. La ira de Dios, es decir, el desagrado divino contra el pecado, que termina finalmente con la entrega del hombre al castigo de la muerte, porque dice pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da en la vida de nosotros es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. La ira de Dios es infinita, no puede ser comparada con una pasión humana. Aunque Dios es amor y aunque odia el pecado, dice la palabra claramente que ama al pecador. Pero el que no ama y no conoce a Dios, porque Dios es amor, podemos nosotros ver que la ira de Dios, ¿verdad?, contra el pecado se manifiesta cuando Él retira su presencia y su poder vivificador de los que le eligen permanecer siempre en el pecado, y de esa manera participan de sus inevitables consecuencias. Dice Génesis 6, versículo 3, el Señor dijo: mi espíritu no tolera a los humanos durante mucho tiempo porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. La terrible suerte que corrieron los judíos después de que rechazaron a Cristo ilustra lo que estamos comentando.
Realmente cuando la ira de Dios contra el pecado cayó sobre Cristo como nuestro sustituto y la separación de su Padre le causó una enorme angustia. No debía ejercer su poder divino para escapar de la agonía. Jesucristo, como hombre, al hacerse hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre, y como el hombre debía soportar la ira de Dios contra la misma transgresión. Por eso Jesucristo, finalmente en la cruz, y la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Y al sentir el Salvador que de él se apartaba el semblante divino, en esta hora de suprema angustia atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente cada uno de nosotros. Por lo tanto, como dijo Pablo, Dios revela su ira entregando a los pecadores impenitentes a los resultados finales de su rebelión. ¡Qué tremendo! Nosotros podemos ver que esta resistencia persiste contra el amor de Dios, y su misericordia culminará en la revelación final de la ira de Dios en aquel día cuando el Espíritu de Dios sea finalmente retirado. Los impíos, los que no conocen a Dios, no tienen ninguna protección. Los que no tienen a Jesucristo en su corazón no tienen ninguna protección contra el mal, y tampoco el amparo de la gracia divina. Pero cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se van a desencadenar. Ahora sí que desencadenarán. Y finalmente descenderá el fuego de Dios que procede del cielo, y el pecado y los pecadores serán destruidos para siempre. Dice Apocalipsis 29, y yo los vi cuando subían por toda la anchura de la tierra y rodeaban al pueblo de Dios y la ciudad amada, pero cayó fuego del cielo sobre el ejército que atacaba y los consumió. Y realmente el día del juicio venidero ya está. El Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acercará ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja y serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Pero también viene la bendición de parte de Dios de los que creen. Pero el día del Señor llegará también inesperadamente como un ladrón, y entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo, y los mismos elementos se consumirán en el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Pero en esa revelación final de la ira de Dios, en la destrucción de los impíos, no es un acto de poder arbitrario. Dios es la fuente de la vida. Y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la misma vida. Y mientras Dios da la existencia a los hombres por un tiempo, ellos eligen a quién van a servir y finalmente recibirán los resultados de su propia elección. ¿Por qué? Porque por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocarán de tal manera en desarmonía con Dios, que la misma presencia de él es para ellos un fuego consumidor. Y ahí viene la revelación. Ya ha sido revelada. Es buena noticia que verdaderamente nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. La plena manifestación de la ira de Dios será vista al fin del mundo. Dice Romanos 2:5, dice: pero ya no seas terco, ya no te niegues al arrepentimiento. Ya lo que tienes que hacer en este momento es abandonar tu pecado, porque si no, tú mismo estás acumulando tu propio castigo, y es un castigo terrible para ti mismo, porque ya se acerca el día de la ira
en el cual se manifestará en el justo juicio de Dios. ¡Qué tremenda palabra! Pero el desagrado de Dios contra el pecado también está siendo revelado en la condición de la humanidad, donde vienen los vicios desagradables, la impiedad deliberada a la cual se entregan los pecadores, dan lugar a la condenación de Dios y al castigo del pecado. Entonces Dios los abandona para que hicieran y hagan todas las cosas vergonzosas que hacen, que deseaban en su corazón, y dice, y como resultado usan sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Por esa razón Dios los abandonó a sus propias pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo una con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y hoy en nuestro día está así. Debemos de tener conciencia de lo mal que estamos haciendo. Por eso esta predicación de Pablo acerca de la justicia de Dios revela que el Evangelio, la palabra de Dios, ¿verdad?, sirve para demostrar cuál es la ira de Dios más clara que nunca antes, y viene desde el cielo. La revelación de la ira de Dios viene como un mensaje de amonestación desde el trono de Dios. ¿Y de qué está hablando? De la misma impiedad, la falta de reverencia a Dios, de esa irreligión que muchos tienen. Es cierto que conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y mucha gente está de eso. Y ahí viene lo que es la injusticia, que es la falta de conducta recta. Porque la gente se está llenando de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes por todos lados. Por eso el Señor dice, debes de detener esto y toma mi palabra. Y cuando tomes mi palabra, reténla con firmeza. Con justicia, por su impiedad, los hombres estaban deteniendo y suprimiendo la verdad de Dios. Y al finalizarlo en su verdaderamente determinación de practicar la iniquidad, no estaban dispuestos a atesorar el conocimiento de un Dios puro y santo, que sabían que se oponía a estos hechos y que los castigaría. Al hacer todo esto, estaban suprimiendo la verdad de su propio corazón y también ocultándosela a otros. Por eso dice, debes de vivir en la verdad. Se refiere especialmente en el conocimiento acerca de Dios. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente, y Dios se hace evidente en todas las cosas hoy en estos días. Y debemos sobre todo cambiar la verdad acerca de Dios por cosas buenas, no por mentira. Ya no rendemos culto a otras cosas, ya no sirvamos a las cosas que el enemigo Satanás hace, sino que debemos siempre servirle a Dios porque Él es nuestro creador. Termino con esto. Jesús les dijo
a la gente que creyó en Él como Jesús y Abraham. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Ahí conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Por eso yo les quiero dar un consejo: nunca uno debe de callar, sino lanzar siempre un grito a Jesús pidiendo la ayuda para poder salir lo más pronto y rápido posible de nuestros problemas. Les recuerdo que este enlace es producido por Semillas de Fe, una semilla de fe y de esperanza para su vida y su corazón. Yo los invito al Centro de Fe de Tultitlán y serán bienvenidos en la calle de Francisco Villa número 10 en la colonia San Mateo Cuautepec, Tultitlán, Estado de México. El código postal es 54944. Aquí los esperamos. Y nos pueden estar también viendo, oyendo y siguiendo en Semillas de Fe, un grito de ayuda. Y sobre todo me gustaría que se suscribiesen en nuestro enlace por medio de Facebook, YouTube y WhatsApp y nos des tu comentario sobre esta prédica. Yo soy el pastor Luis Cosío. Reciban muchas bendiciones y me gustaría que nos siguieran en los demás estudios, ¿verdad?, en nuestro enlace Semillas de Fe, un grito de ayuda, y tengan muchas bendiciones cada uno de ustedes que lo están viendo, ¿verdad?, en este día. Que Dios me los bendiga a todos.